preocupante esta nueva cifra, por eso decían las autoridades que hay que tomar la semana. Estas nuevas cifras que se divulgaban ayer, que tienen que ver con más cantidad de positivos, y la mayoría ya no son provenientes del exterior, sino por contacto. Eso significa ya comunitario. Si bien no es sin nexo, que es lo que más preocupa, comunitario también preocupa. Aquí tenemos el informe de ayer, 7 de junio. Procesamos 1.159 muestras, 45 positivos, 6 del exterior y 39 por contacto, todos en aislamiento. ¿Pero qué significa esto de aislamiento? No es que están en albergue, están en su casa en aislamiento. Entonces, mucho ojo con eso y la responsabilidad de esas personas que ya son por contacto, que están guardando aislamiento en sus casas. 8 están internados, 2 de ellos en terapia intensiva, y hay 43 nuevos recuperados, sumando así 575. Total de confirmados, 1.135. Esto puede poner en riesgo el avance a la tercera fase. Así tal cual, y es por eso que vamos a hablar ya y nos vamos a centrar en este tema, porque ¿qué pasará con la cuarentena? Y bajo estos datos también el ministro de Salud mencionaba el día viernes que no está definida justamente el progreso o mejor dicho, el pasar a la siguiente fase, la tercera fase que está ahí esperando, latente también para muchos entes financieros y por sobre todo rubros económicos en el país. El viernes no se definió si pasamos o no a la segunda etapa. A criterio personal del ministro de Salud, la fase debería extenderse una semana más. No obstante, estos días serán aprovechados por Salud Pública para analizar la situación epidemiológica del país ante el COVID-19. En entrevista con el programa La Lupa, la directora de promoción de la salud, Adriana Amarilla, contó que las medidas del control del virus por parte de Salud Pública están en su punto óptimo, pero todo depende del comportamiento social de la población. Asimismo, los informes de salud publican también e indican que existe un alto número de contagios en poblaciones de la capital y de otras ciudades cercanas a ella. Ante esto, la doctora Adriana Amarilla explica que una de las principales preocupaciones que se dan en esos sitios que cuentan con rutas que interconectan distritos. Es por eso entonces que es preocupante, y nosotros vamos a recibir una nota brindada justamente por Adriana Amarilla, la doctora de Dirección General de Promoción de la Salud. Las 1.000 muestras que aproximadamente se están haciendo para un país con esta densidad demográfica y estas capacidades que tenemos es realmente más que bueno. Comparamos, por ejemplo, la capacidad de test por millón de habitantes. Nosotros estamos mejor que Argentina, mejor que Brasil, comparado regionalmente. Claro. Inclusive teníamos una diferencia con Corea, pero la diferencia en cuanto a la capacidad de realizar test era de 10 veces con Corea. Pero tenemos más de 100 veces diferencia en otros factores. Y otra cosa, que esa capacidad de test tampoco es la panacea, porque inclusive Italia tenía una capacidad mayor que Corea y tuvo muchos mayores cantidad de muertos. Entonces, ahí la clave es, eso es lo que yo te decía, el aislamiento, o sea, la detección oportuna, el aislamiento selectivo. Eso es crucial. Acordate que la cantidad de muertos está estrechamente relacionada con esa circulación comunitaria y con ese acceso al virus a los más vulnerables. Nosotros estamos resguardando a nuestra población vulnerable. Doctora, ¿usted cree que esta fase 2 se va a extender? Tenemos que evaluar el jueves. Uno de los objetivos que tenemos es que justamente se reactive todo de una manera ordenada. No es una posición no hacerlo. Existen nomás momentos epidemiológicos, y para mí, que teniendo en cuenta que estamos en un momento pandémico, todos esos sectores que tienen que ver más bien con lo social es lo que tiene que esperar hasta el último. Y en las últimas semanas aumentaron los casos comunitarios de COVID-19, y lo más preocupante es que ahora, en época de invierno, también van a aumentar las enfermedades respiratorias, sobre todo en los adultos mayores de 60 años que están ocupando la mayoría de las camas en hospitales. Esta situación se va complicando con el tiempo, y además la falta de insumos
hacen que los factores puedan llevar al gobierno a extender la fase actual de la cuarentena inteligente. Frenar el paso a la siguiente fase es una decisión acertada, dice el doctor Tomás Mateo Valmelli. No obstante, se debe realizar primero una evaluación final esta semana. El experto también recordó a la ciudadanía que el 80% de probabilidad para vencer al COVID-19 depende de las medidas de bioseguridad y el distanciamiento social. También insistió en protocolos especiales, sobre todo para los cuidadores en los albergues y el control de ingresos en las fronteras. Vamos a escuchar qué nos decía el doctor Mateo Valmelli. Yo creo que es una combinación de las dos cosas. Como nosotros siempre dijimos del inicio del brote epidémico, acá van de la mano. La respuesta sanitaria, que es el número de camas disponibles que vos tenés para atender enfermos por la COVID, y la transmisión del COVID dentro de la sociedad, de la comunidad. Si nosotros hemos visto que en la última semana hemos aumentado el número de casos comunitarios, llamándoles exactamente a aquellos contactos o sin nexo en relación a las semanas anteriores, yo creo que no es una estrategia equivocada poner un poco no es retroceder, es frenar y observar. Nosotros dijimos de un inicio, esta va a ser una pandemia que va a durar todo el año, donde no van a haber estrategias acertadas o equivocadas, sino que hay que ir evaluando en tiempo real, semana tras semana, y que en algunos momentos vamos a poder dar el paso adelante, en algunos momentos vamos a tener que frenar, e inclusive si esto se dispara, esperemos que no, porque las condiciones están dadas para que esto no se dispare, tendríamos que retroceder. Hoy parar, observar, ver cómo está, yo creo que hay que hacer una evaluación. Y así el doctor Mateo Valmelli nos decía que frenar esta fase o pasar a la siguiente debería ser la opción, pero antes tenemos que evaluar exactamente el panorama, y para eso, San y Carlos, tenemos que esperar hasta este jueves, que en teoría nos van a dar la decisión del gobierno. Así es. Por ejemplo, el día de ayer 45 positivos, si bien se van a tomar los casos de toda la semana, hay bastante aumento de los casos ya comunitarios. Si bien se dice por contacto, quiere decir que alguien que vino que se sabe quién le contagió, sí. Eso no significa que el virus ya está circulando, y eso otra vez a su vez le contagian a otros. El caso, por ejemplo, de la enfermera de Ponta Porá, y nos enteramos que había sido que hay permisos especiales del Ministerio de Salud para unos 115 funcionarios de blanco que cruzan todos los días la frontera, viven en Ponta Porá y vienen a trabajar a Pedro Juan Caballero. Y se le preguntaba a la directora de Migraciones a ver cómo se les permitía pasar, y ella dice que el Ministerio de Salud les da un permiso especial porque es gente que ya tiene algún vínculo con Brasil, o están casados con brasileños, o tienen su vivienda allí, entonces van y vienen todos los días, y por supuesto lo único que se hace es tomar la temperatura. Si es que llegan a tener, como pasó con esta enfermera, si llegan a tener la enfermedad, entonces ya le contagian a otros tantos. Hay 20 personas del Hospital Regional de la zona que están ya en cuarentena también, en Pedro Juan Caballero. Bueno, eso es lo preocupante, porque en esos distintos sitios del interior del país es donde se va a controlar aún más, y de repente se puede propagar más la enfermedad, o en este caso el virus del COVID-19. Recordemos que ante la situación también se está exigiendo todas las medidas que ya sabemos, todas las medidas de protocolo sanitario que están establecidas por el Ministerio de Salud. Y aún así, no significa que por pasar a la tercera fase tengamos que hacer brazos caídos a todo eso, a esas recomendaciones que tenemos que tener en cuenta, así pasen las fases hasta la última, ¿no? Es así como tenemos que sobrellevar esta situación con todas las medidas: lavado frecuente de manos, el uso de barbijos en los lugares de aglomeración, también, inclusive ante ciertos síntomas, también acudir a los teléfonos, o bien las denuncias, o hacer justamente las muestras que se vienen operando en distintos lugares de Asunción y Gran Asunción. Pero no obstante, están como que poniendo el ojo por sobre todo en esas zonas del interior donde quizás se pueda propagar aún más. Estamos más vulnerables. Claro, estamos más vulnerables, y por sobre todo con el sistema de salud. Recordemos, aquí en Asunción quizás hoy tengamos un mejor servicio, pero no así en el interior.
Así mismo, y las fronteras, que nos preocupa muchísimo teniendo en cuenta que Brasil está en su pico más alto, Perú también. Y bueno, nosotros escuchaba ayer que decía el doctor Arbo en La Lupa que nosotros seguimos lo que pasa en Chile. En Chile aumentaron muchísimo los casos desde que pasaron de fase. Entonces, mucho ojo, porque no sé por qué, pero nosotros supuestamente tenemos un seguimiento directo de lo que pasa en Chile. No sé por qué estamos tan relacionados a Chile, pero dice que en todas las epidemias respiratorias el comportamiento de Paraguay está directamente vinculado con lo que pasa en Chile. Así que vamos a pasar después esa entrevista también del doctor Arbo bajo la lupa en el programa de ayer de NPI. El segundo programa, muy bueno por cierto, felicitaciones a todo el equipo. Mucha preocupación entonces, vamos a ver qué pasa. Amparo, vos decís que no hay que pasar a la otra fase todavía. Yo preferiría, una vez después del análisis también, que pare un ratito, ¿verdad? Porque recién ahora estamos viendo el resultado de lo que fue el final de la fase 1 también, Sani, ¿verdad? Y todo lo que fue el inicio de la 2, donde creo que la mayoría de nosotros los ciudadanos como que vimos un relajo más grande en relación a todo lo que implicaba esta cuarentena, que al comienzo la cumplimos muy bien. Claro, ese resultado de la primera fase realmente fue tan positiva que inclusive nos dejó a la mira del mundo entero, como ejemplo inclusive a nivel regional, a nivel mundial. Pero en esa segunda fase, ante el relajo justamente, bien lo dijiste, y desinformación por sobre todo. ¿Por qué? Porque la gente es como que se relajó, dejó de usar o dejó de tener esos lavados frecuentes, todo el protocolo que venimos insistiendo a la ciudadanía hace 5 meses desde que inició todo esto. Entonces, ante esa situación es preocupante la desinformación que puede haber para la tercera fase. Claro. Entonces, ante esa situación es donde tenemos que estar más preparados que nunca, porque seguimos combatiendo y vamos a continuar combatiendo a este enemigo invisible a lo que va del año. Creo que depende de todo, porque información creo que ya hay, Carlitos. Mira que insistimos y lo que pasó, por ejemplo, con el militar y el casero que tomaron del mismo vaso. Eso no es por falta de información. Es falta de interés, Sani. De conciencia. De interés, porque el beso que yo le doy a una amiga puede ser el beso mortal para su madre anciana, ¿verdad? Claro, o sea, hay que tener en cuenta todo el panorama, y educación y información se les dio demasiado. Hay gente que sigue tomando de la misma del mismo tereré, de la misma bombilla. Entonces, eso ¿qué pasa? Es por falta de información. Es inconsciencia. Es inconsciencia, es ignorancia, es falta de irresponsabilidad. empatía con los demás. Totalmente. Yo creo que si yo, por ejemplo, le veo a alguien haciendo eso, les voy a decir. No tenemos que tener miedo de ser los custodios, la policía del COVID, ¿verdad? Todos tenemos que ser policía del COVID y llamar la atención al que está haciendo algo malo, porque eso te puede repercutir a vos y a tu familia. Así mismo. Así Bueno. que, policía, vos también te pones como policía del COVID, Amparo. Yo ya estoy así acá, mira, en pose. Con las esposas. Sí. No se juega con esto. Me parece que Carlito ya quiere pasar a la otra fase. No, o sea, claro que sí. De hecho, ahí recordemos, al margen de que queramos o no, Sí. hay demasiados rubros y el sector empresarial y bueno, mucha gente que está esperando con muchas ansias pasar esta fase. Recordemos Sí. también que hay un sector que está bastante perjudicado en cuanto a esto, que se encuentra en la tercera fase, y también otros que se encuentran en la cuarta. Entonces, todos ellos están esperando de que se acelere todo esto. Pero, ¿qué pasa también? La pregunta aquí y la situación realmente amerita que pongamos en debate lo siguiente. Nosotros, como paraguayos, cumplimos en esta primera y segunda fase a rajatabla todas las ordenanzas o lo que obligaba y las normas que pidió de cierta manera el Estado, para que ellos se preparen también con el sistema de salud y todos los insumos médicos que iban a llegar para todo el personal de blanco. Pero nunca llegó, nunca pasó nada de eso, nunca respondieron como sí respondió el pueblo, como sí respondió el país. Entonces, ante esa situación es que viene la exigencia también porque se adelante en la fase, porque ya no se puede, Así puede. Las mismo. empresas están No es quebrando recíproca. y no es recíproca. El compromiso, El esfuerzo. porque si realmente estaban interesados en que todos estemos bien, tiene que pensar en la gente que no está teniendo que comer. Los hechos de corrupción, por ejemplo. Por eso, Carlos, tienen no una hay lentitud nadie. como nunca. ¿Quién es como nunca. responsable? No hay nadie que sea el verdadero responsable para la justicia de toda esta situación de corrupción que se dio con todos los insumos. ¿Dónde están? Entonces eso es lo que indigna también y a todas las personas que quieren que Totalmente. se adelante la fase. A mí me indigna también, Sí. yo me sumo, es por eso que digo, no, váyase
así tal cual. Después vamos a compartir la entrevista del exministro, el doctor Antonio Arbo, que decía es una puñalada el tema de la corrupción en plena pandemia, Totalmente. una puñalada Para mí es un hachazo en la espalda. ciudadanía. Y tiene que ver también con la falta de interés de las autoridades, porque es muy fácil lavarse las manos y decir, ya está investigando la fiscalía. Ellos tienen que impulsar y ellos tienen que ser el ejemplo. Y decía también, no se puede dividir la gestión del ministro, por ejemplo, en, esto hizo bien, esto hizo mal. Es un conjunto. No se puede evaluar por partes. Bueno, vamos a hablar ahora justamente de la economía y de esta preocupación que tenemos todos de que se estanque el avance a la tercera fase y los comercios que ya están pasando muy mal. Las microempresas, las medianas, las pequeñas y el sector restaurante, sector gimnasio y los polideportivos, por ejemplo. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Bueno, hay todo un plan de reactivación económica. No funcionó muy bien la primera parte, que era darle dinero a los bancos y darle una suerte de blindaje a los bancos, pero solamente por el 10 y el 20%. Los bancos privados no se quisieron arriesgar a dar esos préstamos porque si la persona que ya estaba en crisis no podía pagar, era el dinero de los ahorristas el que estaba en juego y no el dinero del gobierno en ese porcentaje que el gobierno no cubría. Así que para salir de este estancamiento económico, ¿qué es lo que propone el gobierno? Tiene un plan, vamos a ver si funciona mejor que el plan anterior. ¿Es más préstamo? Tiene 3 partes. Gasto público de inversión, ¿eso qué significa? Que van a construir cosas. Por ejemplo, van a hacer este puente, van a hacer obras. Entonces ahí van a dar trabajo. A generar trabajo. Van a generar trabajo y va a haber movimiento de dinero. Después está lo que vos decías, financiamiento, que no funcionó en estas primeras 2 fases. Este financiamiento que prometieron y que llegó en muy poco porcentaje a las empresas necesitadas. Sani, ese financiamiento es, entre paréntesis, aparte de lo que ya se acreditó, más allá de esos 1.600 millones de dólares. Así es, están pidiendo más dinero. O sea, más dinero. Más dinero, así es. Y también asistencia, dicen a sectores desprotegidos. El del mayor impacto va a ser el gasto en inversión y más importante cuando se defina en qué sector van a gastar. Según el exministro de Hacienda, el economista Manuel Ferreira, el impacto de la crisis económica por pandemia, escuchen esto, vamos a estar sintiendo esto por 3 a 5 años. El impacto económico nomás, la deuda esta de los 1.600 millones y todo lo que van a seguir pidiendo, mucho más. Varias generaciones vamos a pagar esta deuda que no sabemos bien cómo se usó porque no hay transparencia. Gasto público de inversión, entonces, financiamiento, préstamo, asistencia a sectores desprotegidos. Manuel Ferreira, exministro de Hacienda, cuenta acerca de cómo se está planteando esta reactivación económica para futuro. EF y AFD principalmente movilizarían recursos con deudas que ellos asumirían en principio, pero también haríamos la capitalización al fondo ganadero, entre otras medidas del lado financiero. Y yo diría que los temas principales aquí son empleo, un fuerte énfasis en empleo con las obras públicas. El otro énfasis muy fuerte es el apoyo a las viviendas para los segmentos de ingresos medios o medios bajos. Y el tema de MIPYMES y comercio fronterizo, también hay un montón de medidas de apoyo al comercio en general. Esto está, por supuesto, coordinado con el esquema de cuarentena inteligente y conforme vayamos avanzando en la última etapa, vamos a implementar plenamente, pero desde ya el impulso a la obra pública que no tiene restricción va a seguir adelante. ¿Y cuánto tiempo puede llevar una reactivación total de la economía? Este segundo semestre tenemos la plena confianza y seguridad que con la recuperación natural que se va dando conforme se van permitiendo más actividades y con este plan de recuperación vamos a ver unos números muy positivos ya en el tercer y cuarto trimestre del año.